Buenos días, este es el espacio de los televidentes para comentar el contenido de la programación. Esta semana, por primera vez en la historia de Doble Vía, recibí más de 8.500 correos en 2 días y sobre un solo programa. Séptimo día, donde se emitió el domingo anterior un capítulo titulado Secreto bajo las sotanas. Los televidentes y la iglesia se quejaron por varios motivos. Primero, porque en la promoción se decía que por varios años la fe católica ha estado en el ojo del huracán, pero se trataba de la fe católica o de la iglesia. El tema fue considerado como un ataque antirreligioso. Por varios años, la fe católica ha estado en el ojo del huracán. Hay sacerdotes que castigan a los homosexuales y después hacen una vida homosexual. Mafia, pederastia y corrupción son temas de los que la Iglesia Católica es acusada constantemente. 2 días antes, el canal a través de sus comerciales hizo avances del programa y un informe en el noticiero del viernes a las 7 de la noche, donde no se dijo algo del todo verdadero. Se dijo que Séptimo Día consiguió a través de cámaras ocultas sacerdotes homosexuales en sitios nocturnos de Roma, cuando lo que se dijo en el programa el domingo fue otra cosa, que al club nocturno donde ingresaron se dice que asisten sacerdotes, pero no había certeza que en esas imágenes aparecía alguno. Séptimo Día consiguió a través de cámaras ocultas sacerdotes homosexuales en sitios nocturnos de Roma. Todos ellos nos contaron que muchos sacerdotes en Roma van con frecuencia a este club nocturno, pero obvio, no van de sotana. En aras de convocar a la audiencia para ver este programa, que de hecho presagiaba que iría a ser polémico por las imágenes que se mostraron, en el informe periodístico se formularon interrogantes que bien hubieran podido hacerse 2 años atrás, cuando se posesionó el Papa Francisco, el 13 de marzo de 2013. En realidad, el programa se basó en denuncias que se habían hecho hace mucho tiempo en Roma y contra el Vaticano. El 28 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI renunció y se convirtió en Papa emérito. E dunque la capacità di saper passare il testimone agli altri. Renunció, cansado de los numerosos escándalos de pederastia y homosexualidad, dejando atrás una iglesia inmersa en una enorme crisis. Gracias por todo y por todo. ¿Cuál fue la verdadera razón de la renuncia del Papa Benedicto XVI? ¿Qué le espera al Papa Francisco al recibir una iglesia en crisis? Esta preghiera de voi sudime. De los numerosos correos que recibimos, escogimos algunos representativos. La televidente Adriana García Duque nos dice: así se permiten presumir de casi 1 año de investigación, amarillismo sensacionalista que solo busca elevar el share y atacar sin rigor a una institución y una fe muy querida por los colombianos. Caracol no ofende a los católicos por sacar escándalos de la iglesia, ofende a los católicos por pretender agredir a la iglesia con la excusa de los supuestos escándalos y agrede a la profesión de periodista al presentar como reportaje de investigación lo que no es sino un panfleto antirreligioso. Este domingo, en Séptimo Día, la primera entrega de una investigación de aproximadamente 1 año que revela grandes secretos bajo las sotanas. En otra carta, la señora Soledad Rada de Medellín nos escribe: el programa Secretos bajo la sotana ha sido una ofensa para todos los católicos que de buena voluntad intentamos diariamente vivir una vida cristiana coherente, una ofensa para tantos sacerdotes que en el silencio del día a día viven en fidelidad su vocación. Finalmente, pido a los productores mayor respeto y objetividad en sus investigaciones. Han presentado información no solo errada, sino también malintencionada. Su denuncia no busca soluciones, lo único que consigue es hacer más daño. ¿Cuál es la verdadera dimensión de sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica? ¿Hay sacerdotes homosexuales dentro de la Iglesia Católica? Cuando llegues me cuentas. De Pasto,
la televidente Alexandra Portilla nos dice, del programa Secretos bajo la sotana digo que lo considero una calumnia a la Iglesia Católica. Las supuestas estadísticas que muestran carecen de soporte y consistencia. Perdieron la visión objetiva, mostrar ambos lados de la realidad. Mi propósito no es que se oculten las fallas de nuestra Iglesia, sino darle la dimensión real a esta problemática. Editaron además datos relevantes, omitieron la realidad más numerosa de misioneros fieles a esta vocación. Exijo respeto y no divisiones. No se sabe a ciencia cierta cuál es el porcentaje de sacerdotes homosexuales dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, hace varios años un exmonje benedictino americano llamado Richard Syke hizo un estudio sobre este tema. Se cree que ha sido el más cercano y el más certero. He invitado al estudio al televidente Wilder Giraldo, quien se sintió afectado por la emisión del programa. Vamos a ver unas imágenes. En un momento cuando en países como Colombia, la Iglesia Católica pierde más y más feligreses debido a los escándalos de las últimas décadas. Una de las maneras de encontrar más fieles es con la apertura de una iglesia más moderna, que le ponga la cara a temas tan polémicos como este. Wilder, ¿en qué forma lo afectó a usted este programa? Doña Amparo, primero que todo quiero darle gracias por invitarme. Me siento afectado primero porque como papá y como católico que soy, veo la falta de objetividad en el programa, que verdaderamente lo que les interesa muchas veces es mostrar como una sevicia, una rabia hacia la iglesia, y no verdaderamente un programa que invita a hacer unas denuncias exteriores de ciertos sacerdotes que las pueden cometer. Usted me comentó que estaba con su familia, con sus hijos viendo el programa, y ¿qué sintió la familia? ¿Qué pasó ahí? Vimos que pusimos el programa, entonces mi señora inmediatamente pidió que cambiáramos el canal, que eso no era cierto. Yo soy papá de 5 niños muy pequeños y yo es la idea de educarlos en la fe. Y vemos un programa de estos tan duros y tan fuertes, con falta de objetividad, pues imagínense, impresionantemente nos llama a cambiar el canal. Sí. Bueno, yo quiero comentarles que recibí un comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia donde se advierte que los casos presentados en Séptimo Día no pueden servir para emitir un juicio sobre la conducta de los ministros, puesto que la mayoría de los sacerdotes ejercen su labor pastoral con generosa entrega, y pidió a Séptimo Día visibilizar las buenas acciones de los sacerdotes. ¿Usted qué opina sobre ese comunicado del episcopado? Primero que todo, me parece que el pronunciamiento tenía que ser claro inmediatamente, porque yo que he compartido con sacerdotes, he visto cómo tantos sacerdotes dedican su vida por el pueblo, por sus fieles. Conozco la historia de varios de ellos, donde ni siquiera tienen muchas veces para sus aseos personales, para sus cosas personales. Por ejemplo, en Casucá vemos a un padre que le ha dado todo por Casucá, que se ha preocupado por llevar educación, por rehabilitar los jóvenes, llevar como una cara diferente de Dios a una zona tan afectada. Entonces, se quiere mostrar la cara oscura de la iglesia, que en particular algunos sacerdotes que han cometido, pero tantos y buenos sacerdotes que hay. Los sacerdotes se convirtieron como los aviones, hay 1000 volando y solo hacen bulla cuando uno se cae. Sí. Bueno, en su carta el episcopado me dice también lo siguiente. La Iglesia a través de este comunicado denunció la falta de rigor, objetividad y equilibrio del programa, pues en las entrevistas que se hicieron, por ejemplo, a Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, y al presidente del Tribunal Eclesiástico, Monseñor Libardo Ramírez, fueron editadas. Veamos esas imágenes. Y en Colombia, ¿qué tantos sacerdotes homosexuales habrá? Hablamos con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro. ¿Sí hay sacerdotes homosexuales que no respetan su voto de castidad dentro de la Iglesia Católica? Yo creo que sí. Le preguntamos también al presidente del Tribunal Eclesiástico, Monseñor Libardo Ramírez. Exagerando mucho, no creo que haya ni siquiera un 10%. Wilder, usted que tuvo oportunidad de ver lo que salió de Monseñor, que prácticamente fueron unas frases, ¿usted cómo lo vio? ¿Qué percibió de esas imágenes? Pues podemos ver que cuando le hacen la entrevista a Monseñor Julio Augusto Castro, el presidente de la conferencia, vemos como la pregunta es, ¿hay homosexuales en la iglesia? Y dicen sí.
pero ¿por qué no muestra la entrevista completa? ¿Qué fue totalmente lo que le preguntaron? Si a mí me preguntasen eso y eso muestran solo esa parte, pues la gente se va a quedar aterrada. Los niños, los jóvenes, los papás, ¿cómo así? ¿Hay homosexuales en la iglesia? ¿Por qué no muestran más bien toda la entrevista completa donde se le pregunta, bueno, qué piensa, qué medidas toma la iglesia ante esto? Entonces simplemente me parece que es una falta de profesionalismo, porque simplemente lo que quieren mostrar es vender. ¡Hay homosexuales en la iglesia! La iglesia nunca ha ocultado eso. Eso le iba a decir. La iglesia ha reconocido, ¿cierto?, en varios informes, en declaraciones, que realmente hay homosexuales en la iglesia. Claro, la iglesia lo ha reconocido. Y por eso en el mismo programa muestran que el Papa Juan Pablo II pues llamó en ese tiempo Joseph Ratzinger, que el Papa Benedicto XVI, a que comenzara pues a hacer un estudio de todos los casos de pederasta que habían. Y entonces ya cuando el Papa Benedicto XVI en el video de Séptimo Día dicen que el Papa estaba en contra de los homosexuales, que los atacaba, que estaba encima de ellos y que renunció, que porque habían muchos casos, pues, que dio a entender el programa que el Papa Benedicto había renunciado por eso. Sí, y eso no es cierto. No, totalmente. Igualmente, el Papa Benedicto XVI fue el hombre que más se enfrentó. Se reunió en varios países de Europa con familias que habían presentado este problema y muchas familias quedaron agradecidas con él porque él había enfrentado el problema. Y quieren mostrar una parte liberal del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco, en las audiencias, cuando le preguntaron acerca de los gays, que él qué pensaba, él dijo, yo no soy nadie para juzgarlos, pero eso no contradice a los otros papas. La iglesia es clara, el catecismo de la iglesia católica lo dice, hay que acogerlos con misericordia. Entonces no veo por qué ellos quieren hacer ver la parte que la iglesia nunca ha dicho. Según el comunicado del episcopado, en el programa Séptimo Día se mostró a la iglesia de una manera tendenciosa y se presentó como un ataque a la iglesia, donde muchas personas dijeron sentirse desanimadas al ponerse en duda la credibilidad de la iglesia. ¿Usted qué piensa de eso, Wilder? Doña Amparo, yo creo que el programa es demasiado amarillista, porque si ellos quieren decir, pues denunciar algunos aspectos de los sacerdotes, ¿por qué atacan a la iglesia y hacen ver como si fuera la mayoría de ellos? Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un país del extranjero y ven a un colombiano y dirán, uy, ese colombiano es narcotraficante, es ladrón. Y esa no es la cara de Colombia. Entonces lo que hace ver Séptimo Día, esa no es la cara de la iglesia, es otra cara mejor. Claro, que eso del homosexualismo ha ocurrido en la iglesia nunca lo ha ocultado. Pero ellos quieren mostrar esa parte mínima, ver como la más grande. Entonces, si yo tengo alguna duda de la fe, o hoy como las universidades atacan tantos a los jóvenes acerca de la iglesia, muestran este programa, ¿qué van a pensar los jóvenes? ¿Qué pensarán los niños? Sí. ¿Y qué pensaron de estas imágenes que se mostraron de escenas en un striptease de hombres, de todas estas imágenes comprometedoras, digámoslo así, que se habían mostrado en la televisión europea hace algún tiempo, en donde estaban sacerdotes, digámoslo así, en un acto sexual? ¿Ustedes qué pensaron de eso? Pues primero que todo yo creo que es algo duro para uno tener que ver unas imágenes de esas, porque según el periodista eran reales. Y para uno es difícil aceptarlo, pero vemos también que dentro de la iglesia es humana y que hay hombres frágiles que han cometido errores. Pero también podemos ver como muestran en esos bares de homosexuales donde comienzan a besarse, a desnudarse. Cuando la gente ve esa escena, ¿qué va a pensar? Que es un sacerdote. ¿Y quién nos da a entender? ¿Quién asegura que es un sacerdote el que está ahí? Comienzan hombres tocándose, desnudándose. Entonces, si yo veo un programa que se llama Debajo de la Sotana, entonces todas las imágenes que me muestran me dan a entender que son sacerdotes. Sí. Bueno, en otro segmento del programa, cuando ya van a pasar a comerciales, dicen, en un momento regresamos con algunos de los numerosos casos que existen en nuestro país y solo se mostraron apenas se mostró un caso y otro de un personaje en Roma. Veamos las imágenes. El Papa Benedicto dejó el Vaticano inmerso en una profunda crisis. La Iglesia Católica azotada por escándalos de pedofilia y corrupción. Para esa época en Colombia ya se hablaba de denuncias contra sacerdotes, pero poco se sabía del fenómeno de sacerdotes gay que violaban su voto de castidad, aun cuando muchos sabían que existía.
Cuando regresemos, conocerán algunos de los numerosos casos que existen en nuestro país. Al revisar el programa uno se da cuenta, Wilder, que realmente no son muchos los casos que mostraron, es decir, para las estadísticas que dieron, sin ningún respaldo aparentemente, ¿no? Vemos que muestran un caso en particular de un joven que fue contaminado de SIDA. Y aunque es un programa que quiere hablar de en general a la iglesia, fue un programa pues mostrado aquí en Colombia, da a entender como si el problema mayor fuera en la iglesia colombiana. Muestran solo un caso, y es más, el obispo que dependía del sacerdote, pues el obispo que estaba a cargo del sacerdote, el sacerdote dijo que el sacerdote estaba totalmente ya alejado, no tenía ningún permiso. Entonces imagínense, varios casos que hablan de una multitud, pero a la hora del té solo tenían un caso. Y la iglesia fue clara cuando le preguntaban al obispo que el sacerdote estaba totalmente suspendido. O sea, la iglesia no es ajena y no se quiere encubrir, sino que al sacerdote que comete pues que falta el celibato, pues, lo cortan. ¿Se toman medidas dentro de la iglesia? Doña Amparo, claro que la iglesia ha tomado medidas. Es más, en el mismo programa muestran cómo el obispo del sacerdote que había contaminado al otro muchacho de SIDA, supuestamente ya el sacerdote estaba ya estaba inválido, ya no podía seguir celebrando misas, ni confesando, ni predicando. Y la iglesia en eso ha sido totalmente clara. Por eso invitamos también a la gente que si saben de algún tema de algún padre, claro, denúncielo con su obispo, porque eso no se puede quedar callado y también tendrá que rendir pues ante la justicia. Entonces la gente piensa de que la iglesia no ha tomado medidas de estas, y yo a los fieles católicos que me escuchan les digo, la iglesia sí ha tomado medidas y la iglesia no es ajena ante esta situación. Wilder, en aras del equilibrio, ¿usted entiende que de todas maneras el programa Séptimo Día tiene que denunciar este tipo de hechos, que de todas maneras son situaciones que se deben conocer, que se tienen que poner al descubierto y que de todas maneras no podemos sancionar a un programa o censurar a un programa por esta situación? Yo pienso que claro, Colombia es libre y el periodismo es libre totalmente, pero yo creo que ante todo está la ética que muestre parcialmente las cosas de los dos extremos, porque aquí vemos la inclinación y el desorden a querer atacar la iglesia, que es lo único que muestra el programa. El programa por ningún lado muestra un deseo de denunciar, lo que más se nota es esa sevicia contra la iglesia, porque lo que hace ver mal no es al sacerdote que comete el error, sino a la iglesia en general. Wilder, yo quiero comentarle a los televidentes que muchas personas en la innumerable cantidad de correos que me enviaron, más de 8.500 y seguramente ya hoy serán mucho más, en que me han pedido adicionalmente que no deje salir al aire mañana domingo el programa, la segunda parte de este programa, de este especial de Séptimo Día. Yo quiero decirles que realmente yo no puedo hacer eso. Yo no puedo impedir que un programa salga al aire porque existe libertad de prensa, porque no soy censora. Pero ¿usted qué le diría a las personas que están viendo en este momento el programa? ¿Cómo asumir el que mañana veremos de todas maneras la segunda parte de este especial? Doña Amparo, pues yo invito a todos nosotros los católicos que nos movamos a través de las redes sociales, que tratemos de unirnos como iglesia que somos. Mire, ya son más de 8.000 correos que ha recibido el programa. Se nota el disgusto de nosotros los católicos acerca de esto. Y yo creo que si el programa fuera objetivo, merecería que saliera otra vez. Pero es un programa que se nota del desequilibrio, y no muestran la cara de nosotros los católicos, no muestran las medidas que la iglesia ha tomado. Yo invito a todos los que están escuchando este programa que el día de mañana no veamos ese programa, pero que antes tratemos de luchar para que ese no salga. Si nosotros los católicos nos unimos, vamos a ser una iglesia que se nota la unidad que tenemos con ella. Unidos jamás seremos vencidos. Bueno, Wilder, de todas maneras, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me parecía importante que conocieran el pensamiento de la gran cantidad de televidentes que nos escribieron con ocasión del programa Séptimo Día. Ahora los dejo con Juliana Tavares. Pero lo que preguntan muchos televidentes es ¿cuál era el objetivo del programa? Puesto que al iniciar Séptimo Día se trajo a referencia el tema de la comunidad gay en Colombia y las discusiones que se han dado en los últimos días en el país sobre su posibilidad de adoptar o no, cuando el enfoque del programa, en este caso, era otro. La comunidad gay en Colombia ha sido el centro de muchos debates en las últimas semanas. Hace poco la Corte Constitucional decidió que una pareja gay aún no puede adoptar un niño huérfano, así como lo hace una pareja heterosexual. También se desató un acalorado debate cuando un funcionario de una prestigiosa universidad
declaró que la homosexualidad era una enfermedad. La Universidad de La Sabana es afiliada del Opus Dei, un brazo ultraconservador de la Iglesia Católica. No es ningún secreto que por siglos la comunidad gay fue rechazada por la Iglesia Católica. No hay papa que no haya dicho que ese estilo de vida va en contra de la voluntad de Dios. Pues sobre el objetivo del programa, el subdirector de Séptimo Día, Carlos Mario Díaz, nos dijo lo siguiente. El programa emitido el 1 de marzo tenía como fin fundamental mostrar el lobby gay que existe en las altas esferas de la curia romana y cómo sacerdotes homosexuales que hacen votos de castidad y se declaran célibes no cumplen con este principio fundamental para la Iglesia Católica. Hay que aclarar que la emisión del programa no fue hecha en retaliación por la decisión de la Corte Constitucional respecto a la adopción por parte de parejas homosexuales, sino que en el programa se venía trabajando una investigación que tardó un año en concretarse. Los entrevistados, tanto en Roma como en Colombia, son investigadores y sacerdotes respetables que aportaron al programa su visión sobre esa verdad que incomoda a la Iglesia Católica. Carlos Mario Díaz. Quiero insistir en que muchos televidentes me pidieron el sábado pasado, como esta semana, que evitara la transmisión del programa Séptimo Día, a lo cual le respondo que el defensor del televidente es un mediador entre el canal y los televidentes, pero no tenemos la potestad de sancionar ni de censurar. Existe la libertad de expresión en Colombia y lo que sí le hemos pedido a sus directivos es que se incluya la posición de la Iglesia para exponer sus ideas y que no sean fracciones de segundo donde se queden fuera de contexto.